Bien. Muy buenas tardes a todas las personas que están por ahí escuchándome. En esta ocasión vamos a hablar sobre los gases húmedos y las presiones de vapores. Inicialmente, para los gases ideales teníamos distintas ecuaciones, ¿no ven? Pero estas ecuaciones se cumplían cuando el número de moles es constante. Ahora, cuando nosotros hablamos de los gases húmedos, en esta ocasión, el que no es constante es el vapor. El gas seco sí, es constante, a menos que el problema nos diga que se ha extraído cierta masa del gas seco, entonces ya ahí ya no es constante. Para el gas seco podríamos utilizar estas leyes empíricas, ¿sí? Las que tenemos, pero para el agua generalmente no, porque sufrimos el agua en estos problemas de gases húmedos, sufre condensaciones, evaporaciones, entonces el número de moles del vapor varía, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, también, a ver, aquí tenemos otras ecuaciones para la presión del gas húmedo. Cuando estamos hablando de gases húmedos, ya vamos a decir presión del gas húmedo, que se compone por la presión del gas seco y presión de vapor. Que la presión del vapor es del agua evaporada. Ya el agua que está en el sistema y que está en estado gaseoso en forma de vapor, ¿ya? Para el volumen va a ser solamente el volumen del sistema, va a ser lo mismo para el gas seco y el vapor. La temperatura lo mismo. Para la fracción molar va a ser la suma de ambas fracciones, del vapor y del gas seco. También vamos a poder utilizar esta ecuación del pavo ratón que conocemos, que es la presión, vapor, el número de moles, la constante universal y la temperatura. Y vamos a ver también una ecuación nueva, que es esto: la densidad relativa es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación por 100. Este valor que nos dan generalmente es en porcentaje. Lo vamos a ver en los problemas. Y vamos a algo más que la humedad absoluta. Y que está, bueno, es esta ecuación, que es una relación entre la masa del vapor, del agua, y la masa del vapor, de la masa del gas seco, perdón. Estas son sus unidades: gramos de vapor sobre gramos de gas seco. Y a veces generalmente suele ser gramos de agua. El vapor generalmente en los problemas suele ser el agua. Y el gas seco a veces suele ser el aire, puede ser nitrógeno, bueno, así vamos a ver problemas, ¿ya? Y también aquí les estoy poniendo otra relación de esto mismo, que es la humedad absoluta, en función de la presión de vapor, el peso molecular del vapor, presión del gas seco y el peso molecular del gas seco. Ya, una vez teniendo esto, a ver, vamos a resolver un ejercicio. Está, si los preparemos, ver. ¿Qué nos dice? Dice, se tiene 40 litros de nitrógeno a 60 grados centígrados, 750 milímetros de mercurio, que se inyectan a un sistema que contiene 200 cc de agua líquida. Ya, desprecia el volumen del agua líquida. El sistema entra en equilibrio y la mezcla húmeda presenta una humedad relativa del 80% a 35 grados centígrados y 1,3 atmósferas de presión total. Este gas húmedo se presuriza a 3 atmósferas de presión total y temperatura de 126 grados Fahrenheit, siendo la humedad relativa del 90%. Nos da aquí presión de vapor, es 42,22 milímetros de mercurio a 35 grados. Y esa era una temperatura por aquí, el primero que nos dio, ¿no? Y aquí el segundo, presión de vapor, 906,07 milímetros de mercurio a 52,22 grados centígrados. Ya. Cuando nosotros vemos estas presiones de vapores saturadas, esto nos indica que estamos con gases húmedos, ¿ya? Y nos da las temperaturas que generalmente el problema está. Por ejemplo, en aquí tenemos un estado 1 que está a 35 grados. Y otro nos da en Fahrenheit, pero convirtiendo debe ser este valor. A ver, vamos a ver. A ver, nos dice determinar las humedades absolutas inicial y final del sistema, calcular la cantidad de agua evaporada en este proceso. Nosotros, por las humedades absolutas tenemos que son, a ver, esta respuesta nos dice, vamos a sacar primero los datos. A ver, ¿qué tenemos? Primero, 40 litros de nitrógeno, 60 grados del nitrógeno,
y 750 milímetros de mercurio de nitrógeno. Ya, ojo en aquí, ¿ya? En clases queríamos resolver este problema, pero estábamos diciendo que aquí esta era la presión total. Pero al sacar los datos, tenemos que darnos cuenta qué datos nos dan. En aquí nos está diciendo del nitrógeno, ¿ya? Y entonces esta presión es del nitrógeno, no es la total. Es como si este nitrógeno estuviera encapsulado en algún recipiente y está en estas condiciones. ¿Qué se inyecta en un sistema? O sea, está en estas condiciones el recipiente y se va a inyectar a otro sistema que tiene 200 cc de agua líquida, ¿ya? Esa parte hay que entenderlo muy bien porque podemos mezclar presiones. Bien. A ver, ¿qué otros datos más tenemos? Nos dice, y ya, el sistema entra en equilibrio. Ah, ya. Una vez que se ha mezclado, entra en equilibrio y la mezcla húmeda ya es nitrógeno y agua líquida. Y presenta una humedad relativa del 80%. Esto nos dice que es a 35 grados centígrados y presión total de 1,3 atmósferas. Temperatura hemos dicho que es la misma del sistema, ¿no? Temperatura de la mezcla. Y la presión total 1,3 atmósferas. Este gas húmedo se presuriza a 3 atmósferas de presión total. Ah, ya, se presuriza. Ah, ya, entonces aquí está sucediendo algo más. Esto va a ser como un estado 1. Dice que este gas húmedo se presuriza, entonces está aumentando la presión. Teníamos 1,3 atmósferas, vamos a tener 3 atmósferas de presión total. Y temperatura 126 grados Fahrenheit. Ah, ya, este hay que convertirlo, probablemente esté subiendo de temperatura, porque nos dice siendo la humedad relativa del 90%. Está aumentando. Teníamos inicialmente 80% y está aumentando a 90%. A ver los datos de la misma manera. Tenemos temperatura de la mezcla 126 grados Fahrenheit, presión total 3 atmósferas. Y nos está dando la presión de vapor saturada. A 35 grados nos dice que es 42,22 y a 52,22 grados Celsius 906,07. Esta temperatura debe ser de esto. Solo hace falta convertirlo. Bien, ¿qué está pasando? Teníamos inicialmente nitrógeno en un recipiente, lo han mezclado con agua y después ha entrado esto en equilibrio. Y tenemos un estado 1, que nos ha dicho que la humedad relativa es 80%. Y después, y nos ha dado sus datos, ¿no? Y después de eso, ha pasado, bueno, se ha presurizado, nos ha dicho aumento de presión y tenemos que está al 90%. Esta humedad relativa nos indica cuánto de vapor hay en el sistema. Si nos dijera está totalmente saturado, entonces sería 100%. Pero en este caso ha subido de 80 a 90. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha aumentado el vapor. Puede ser porque han subido la temperatura, en este caso han subido la presión. Ya. Eso hay que entender porque también nos dice calcular la cantidad de agua evaporada en el proceso. ¿En dónde va a haber más vapor? Agua evaporada. ¿El agua evaporada qué es? Vapor, ¿no ven? Cuando hemos subido de la densidad de la humedad relativa, nos quiere decir que hemos aumentado la cantidad de vapor. De en 80 hay una cierta cantidad de vapor de agua con la humedad relativa. Y en aquí con 90 vamos a tener otra cantidad mayor al 80. Entonces, la resta de ambos va a ser la cantidad de agua evaporada en el sistema. ¿Ya? Y las humedades absolutas inicial y final del sistema lo podemos hallar. A ver, vamos a ver. Empezaremos. Este es nuestro sistema. Idealmente nosotros lo consideramos hasta aquí, hasta este nivel. Esta agua que nunca se evapora a veces, no lo consideramos. ¿Ya? Siempre consideramos dos componentes, nada más que el gas seco y el vapor del agua. Esto, no. Ya. Ahora, nosotros inicialmente estábamos a una humedad relativa del 80 y cuando hemos aumentado al 90, aumenta el vapor y tenemos más vapor. Eso es lo que tenemos que ver aquí. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de humedades absolutas, tenemos que
esta relación, ¿no ve? De acuerdo a nuestro formulario. Ahora, adecuándolo a nuestro ejercicio, el vapor va a ser agua en estado vapor, ¿ya? Y el gas seco va a ser nitrógeno. Ahora, podemos ver algo más. Aquí, la humedad relativa, tenemos que es esta fórmula. Ahora, nosotros tenemos aquí, esta presión de vapor saturada, tenemos que convertirlo con nuestras formulitas. Tenemos esta presión de vapor. Ahora nos dice que está al 80%. Lo tenemos que multiplicar y después dividir entre 100. Ahora, yo les voy a enseñar de esta manera un poco más fácil. Tenemos la presión de vapor, que es, esto ya es directamente despejándolo, ¿ya? 42,22 milímetros de mercurio por 0,8. La presión del vapor en el estado 1 va a ser 33,776 milímetros de mercurio del vapor. Ahora, nosotros podemos relacionar de esta manera hasta llegar aquí, porque estas son masas. Ahora, tenemos la ecuación de estado, tenemos presión de vapor, ya hemos hallado, para este componente, ya que es el agua. Presión de vapor, el volumen es del recipiente, ¿ya? Cuidado con confundir con esto, del nitrógeno. Este es del nitrógeno que venía en otro recipiente, pero tenía estas condiciones, ¿ya? Ahora nosotros tenemos un volumen nuevo de un sistema, pero en aquí no nos da volúmenes, no nos da. Tenemos temperatura, ya tenemos temperatura. Número de moles del vapor, tampoco tenemos porque es lo que queremos hallar. No nos da algún dato más, ya. Volumen, tampoco tenemos. Ya tenemos dos incógnitas. No podemos usar esta ecuación para hallar alguno. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos adecuarlo aquí, ¿no ve? A ver, número de moles sabemos que es masa del vapor sobre peso molecular del vapor. Ahora, despejando todo esto, ¿cómo nos sale? Presión del vapor por volumen por peso molecular dividido entre la constante universal por la temperatura. A ver, ya lo vamos a adecuar de esa manera porque ya tenemos masa del vapor. ¿Qué tal si sacamos la masa del gas seco? Porque, a ver, tenemos aquí presión del vapor, tenemos presión total, podemos restarle, ¿no? Porque la presión del vapor más la presión del gas seco es igual a la presión total. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí vamos a poner nuestros datitos por si acaso para ayudarnos. Para la presión, para la masa del nitrógeno va a ser lo mismo, la misma ecuación. Pero como no tenemos la presión del nitrógeno, a ver, ya tenemos las dos masas, ¿no ve? Pero tenemos que, a ver, lo vamos a adecuar en aquí. Primero lo vamos a dividir, la masa del agua y la masa del nitrógeno. Tenemos ya nuestras ecuaciones, R por T se van, están dividiendo ambos, se van. ¿Qué nos queda? Presión del vapor por el volumen por peso molecular del vapor, dividido entre presión del nitrógeno por volumen por peso molecular del nitrógeno. Volúmenes se van, nos queda esta relación que nosotros ya lo habíamos visto, ¿no? En nuestro formulario, pero a ver, viene de aquí. Para no ir directamente con esta formulita, sino ver de dónde salía, ¿ya? Ahora, reemplazando datos, no tenemos la presión, entonces hay que hallar. Nosotros tenemos la presión total que nos decía, 1,3 atmósferas, y esa va a ser la presión del gas húmedo. Tenemos la presión del vapor, nos falta la presión del gas seco. Reemplazamos, tenemos 1,3 atmósferas, lo vamos a convertir a milímetros de mercurio, ya que está con mayúsculas, minúsculas, ¿ya? Y lo vamos a restar, a ver cuánto nos sale la presión del gas seco, 954,224 milímetros de mercurio. Ya tenemos. Estos son datos, pesos moleculares, a ver cuánto nos sale el primero. Reemplazando nos salen esos datos. 33,776 por 18 dividido entre 954,224 por 28. ¿Ya? La humedad absoluta en el inicio es 0,0228. ¿Ya? Gramos de agua sobre gramos de nitrógeno. Y esa va a ser la primera respuesta. Eso tenemos para el primer estado. Para el segundo estado tenemos justamente los mismos datos. Entonces, vamos a hacer
lo mismo. A ver, nuestros datos por si acaso para no equivocarnos. Tenemos lo mismo, la misma relación. Vamos a llegar de todos modos a ver. Y vamos a considerar en este caso tenemos a otra humedad relativa. Y también teníamos otra presión. Y otra presión de vapor. Ya tenemos presión de vapor saturada, 906,07 milímetros de mercurio por la densidad relativa, 0,9. Nos sale 815,463. Y le vamos a restar este valor a la presión total, ¿no? Para hallar la presión del gas seco. A ver, tenemos presión del gas seco, va a ser presión total. 3 atmósferas por una atmósfera tenemos 760 milímetros de mercurio. Igual a 815,463 milímetros de mercurio más la presión del gas seco. ¿Cuánto nos sale? 1464,536 milímetros de mercurio. Ya tenemos presión de vapor, presión de nitrógeno, los otros son datos. Solo hay que reemplazar. A ver, tenemos aquí la presión del vapor del agua, presión del vapor del nitrógeno, sus pesos moleculares y nos sale la respuesta de 0,358 gramos de agua sobre gramos de nitrógeno. Entonces ya tenemos el estado 2 que nos decía. Con eso tenemos la primera pregunta que nos hacían. Ahora vamos por la segunda. ¿Qué nos decía? A ver, nos decía calcular la cantidad de agua evaporada en este proceso. Como decíamos, cuando hablamos de agua evaporada es la que se volvió vapor después de un cambio de temperatura. Aquí el sistema ha sufrido un cambio de temperatura y presión y ha aumentado la humedad relativa y ha generado mayor vapor. Lo que quieren que hallemos es ese vapor extra que se ha generado por el cambio de estas condiciones. Esa va a ser el agua evaporada. A ver, tenemos entonces, vamos a aprender dos maneras de hallar esta agua evaporada, ¿ya? Forma 1. Vamos a tener, pues vamos a considerar el sistema. A ver, ¿qué tenemos? Primero, ya. Podemos considerar de nitrógeno. Vamos a hallar la masa de nitrógeno. ¿Pero cuándo? Aquí, al inicio. Por eso nos daban estos datos. ¿Por qué vamos a tomar del nitrógeno? Y tal vez, ¿por qué no estos 200 cc del agua? Porque el agua, al sufrir cambios de temperatura, se evapora. Y eso es lo que produce esta humedad relativa. Ya. Y se va a quedar una cierta cantidad como líquido. Algo que no tomamos en cuenta, ojo. Pero en este caso, el agua no nos ayuda. Cuando nosotros queremos tomar en cuenta números de moles constantes, hemos dicho que tenemos que tomar en cuenta los gases, ¿no ven? Entonces, en aquí vamos a tomar en cuenta al nitrógeno en los datos iniciales. Y esos van a ser lo mismo que va a estar en el recipiente en el sistema. Ya. Reemplazando datos, tenemos 750 milímetros de mercurio por 40 litros por su peso molecular 28, por la constante 62,4 por 60 más 273. En estas condiciones hay 40,425 gramos de nitrógeno. Y va a estar lo mismo en nuestro sistema porque todo se ha incluido al sistema. Ya. Ahora, dice, al ser un gas dentro de la mezcla no sufre cambio de fase como el agua. Ojo, cambio de fase. El agua está pasando a estado gaseoso porque se está aquí evaporizando. A ver. Ya. Para el inicio, nosotros vamos a utilizar las humedades absolutas que hemos hallado como relaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Al final nosotros teníamos, a ver, ¿dónde está? Aquí. Estos datos que nosotros tenemos al final son relaciones. Este número 0,0228 gramos de agua está sobre 1 gramo de nitrógeno. Se sobreentiende el 1, ¿no ve? Entonces, es una relación como conversiones que nos puede ayudar. A ver, estábamos por aquí, ¿ya? Hemos dicho que estábamos, a ver,
Aquí, ¿no ve? El primer dato que teníamos era 0,0228 gramos de agua sobre 1 gramo de nitrógeno. Con eso nos sale 0,9217 gramos de agua vapor, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos hallado cuántos gramos de vapor de agua había en el estado 1. Si hallamos en el estado 2 y después restamos estos dos, hallamos el agua evaporada, ¿no ve? A ver, para el final, lo mismo. ¿Cómo se mantiene constante el gas? Vamos a usar la misma cantidad de gramos del nitrógeno, del gas. Por 1 gramo tenemos la segunda humedad absoluta que teníamos, lo vamos a usar como relación, 0,358 gramos de agua. ¿Cuánto nos sale? 14,472 gramos de agua de vapor. Ya, tenemos estas dos masas. Esto es lo que ahorita está en vapor en el sistema. Inicialmente esto estaba, después esta cantidad de vapor. Ahora, si nosotros restamos esos dos valores, tenemos, a ver, la masa evaporada después del cambio de temperatura será la resta. Y va a ser 13,550 gramos. Esa va a ser la agua evaporada del proceso. ¿Ya? Ahora, una forma 2 sería evaluar cada sistema con la ecuación de Poisson-Ratón. A ver, nosotros no teníamos volumen, tampoco teníamos el número de moles de todo el sistema. Pero a ver, aquí si lo hacemos del vapor y del gas seco, podemos hallar una relación de número de moles. Y número de moles nosotros podemos hallar porque ya teníamos en aquí, ya hemos dicho que era constante, ¿ya? Presión, siempre estamos trabajando en el sistema, ¿no ve? Lo único que estamos tomando de aquí es los números de moles. Presiones del nitrógeno, no, ¿ya? A ver, ya entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a dividir estas dos ecuaciones, se van a ir, volumen del sistema se van, temperaturas constantes se van, y nos queda una relación de presiones y número de moles. Número de moles podemos hallar. Esto tenemos de dato, presión de vapor, también tenemos de dato y presión del nitrógeno, tenemos. Para el inicio y para el final. A ver, hallaremos número de moles. Vamos a reemplazar. Para el inicio teníamos que era 33,776 milímetros de mercurio para esta densidad, para esta humedad relativa, ¿ya? Y para el gas seco teníamos que era 954,224 milímetros de mercurio. Hemos hallado esta masa que estaba en aquí y hemos dicho que era constante, dividido entre su peso molecular. Y entonces, los números de moles del vapor 1 va a ser 0,0511 mol. Lo mismo para el estado 2. A ver, aquí está. Tenemos la misma relación, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, vamos a hallar con sus datos de 815,463 y 1464,537 milímetros de mercurio, respectivamente, para la presión del vapor y la presión del gas seco. La masa es lo mismo, es constante, ¿ya? Y peso molecular. Ahora, el número de moles del vapor 2 va a ser 0,8039. Después, si hacemos una resta de ambos números de moles, porque es prácticamente lo que se está evaporando, y multiplicamos por su peso molecular, va a ser la masa de 13,550 gramos y va a ser la masa evaporada. Estamos llegando al mismo resultado, ¿verdad? Entonces, tenemos una forma 1 y una forma 2. Ahora, ¿qué hemos aprendido de aquí? Cuando nos habla de agua evaporada, generalmente nosotros vamos a tener dos cambios de estado, ¿ya? Dos cambios de estado que evaluar. Y tenemos que leer muy bien el enunciado para sacar sus datos de cada estado. Porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, esto de la presión de aquí como presión total y esta, nos vamos a confundir. 1 y 2, vamos a resolverlo mal. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando. En gases húmedos se toma en cuenta el gas seco y también se toma en cuenta lo que es el vapor.
esos dos componentes nomás. Y con eso se puede hallar distintos valores. Miren, la cantidad de agua evaporada, humedades absolutas. ¿Qué tal si nos dice también la humedad relativa? ¿Ya? Entonces hay que aprender un poco primero cómo funciona esto de los gases húmedos para ir resolviendo. ¿Ya? Muchas gracias por su atención.